busquen. Algunas son muy caras, su compra es muy cara, entonces en muchos centros no están disponibles. Los parámetros de adquisición son complejos y están sujetos a variabilidad entre los centros y son prohibitivas para buena parte de la población. Gente, por ejemplo, que tiene claustrofobia o marcapasos directamente no pueden someterse a estas evaluaciones. Ante este contexto, ¿no? De estas limitaciones que yo venía anticipando, surge la necesidad de comenzar a apoyar la práctica clínica en nuevos abordajes que rodeen algunas de estas limitaciones, que sean más objetivos, de bajo costo, escalables, que no sean invasivos, etc. Hay distintas formas de hacer eso. Nuestro sesgo es lingüístico y lo que nosotros hacemos es tratar de ver cómo desde nuestra experticia en el estudio del lenguaje podemos contribuir a este campo. La pregunta subyacente a todo esto es si podemos tomar el habla y el lenguaje como una ventana hacia la neurodegeneración. Si podemos encontrar pistas en el desempeño lingüístico de los pacientes para determinar qué enfermedad tienen, para ver qué nivel de severidad tienen en su cuadro, para ver si podemos monitorear el progreso de la enfermedad y demás. Si uno se fija en algunos de los trabajos más citados sobre algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, se va a encontrar con que el lenguaje muchas veces está desestimado, ¿sí? Por supuesto, hay cuadros neurodegenerativos que son primariamente lingüísticos, como las afasias progresivas primarias, ¿no? Ahí no hay duda, ¿no? Las alteraciones del habla y del lenguaje son las principales, las cardinales, la principal causa de disfunción, por lo menos durante los primeros 2 años del cuadro. Pero en las variantes típicas de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, en la variante conductual de la demencia frontotemporal, el lenguaje muchas veces ha sido desestimado. Este es un trabajo publicado en The Lancet Neurology por Rodríguez Oros, 2009, y se dedica solamente estas 7 palabritas, 8 palabritas al lenguaje en todo el trabajo y se dice básicamente, el lenguaje está generalmente intacto en etapas tempranas de enfermedad de Parkinson. Chau, punto y aparte, se acabó. Sigamos viendo trastornos del movimiento, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con la variante conductual de la demencia frontotemporal, ¿sí? En trabajos muy citados, también se desestima el valor de las evaluaciones lingüísticas diciendo es un dominio mayormente preservado. Y chau, se acabó ahí. Yo me permito poner en duda esas aseveraciones tan lacónicas y tan tajantes, ¿no? De hecho, en una revisión que hicimos de la literatura hace poco, vimos que la prevalencia de alteraciones del habla o el lenguaje, por lo menos en ciertos dominios, en variantes típicas amnésticas de Alzheimer, puede oscilar entre el 36 y el 90%, según el dominio lingüístico que uno está considerando. En el caso de la enfermedad de Parkinson puede ir del 60 al 90%, y en el caso de la variante conductual de la demencia frontotemporal, hay dominios que se ven afectados muy rara vez, digamos en el 5% de los pacientes, pero otros que se ven afectados en más de la mitad de las cohortes evaluadas a lo largo del mundo. ¿Y esto acaso no deba sorprendernos tanto? Si bien a veces se propone la idea simplista de que hay áreas del lenguaje, la verdad es que el lenguaje, de un modo u otro, con mayor o menor intensidad, le echa mano a la totalidad de tu cerebro. Y esto no debería sorprendernos. Si una de las cosas que nos permite hacer el lenguaje es verbalizar, organizar, conceptualizar, comunicar la totalidad de nuestra experiencia, cómo nos movemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que pensamos, lo que recordamos, cuestiones episódicas, semánticas, etc., no debería sorprendernos tanto que esté echándole tentáculos a distintas partes del cerebro. Y esto, de hecho, es así. Los modelos clásicos que proponen que hay solamente algunas áreas que participan de un modo decisivo del lenguaje y otras que no tienen que ver, están cada vez cayendo más. Y lo que vemos es que hay contribuciones profusas de distintos circuitos cerebrales a múltiples dominios lingüísticos, bilateralmente, a lo largo de los 4 lóbulos, en términos corticales y subcorticales, en la dimensión que se les ocurra. Entonces, lo primero que me gustaría proponer acá es que hay un término que es ambiguo y en general interpretado de un modo para mí demasiado estrecho, que es la idea de trastorno neurodegenerativo del lenguaje. Hay una acepción, que es la típica que con la que uno se encuentra en la literatura cuando ve esto, que es básicamente consiste en ceñir ese término a las enfermedades neurodegenerativas que afectan principalmente al lenguaje, como las
variantes de la afasia progresiva primaria, ¿no? La variante no fluente, la semántica, la logopénica, y un cuadro que tiene un estatus clínico debatido, que es la apraxia primaria progresiva del habla. Pero hay otra forma de concebir este término, que es pensar en trastornos neurodegenerativos del lenguaje como cualquier trastorno del lenguaje que sobreviene a un patrón neurodegenerativo. Y ahí abrimos la cancha, porque básicamente cualquier cuadro neurodegenerativo, uno podría pensar, puede tener algún impacto en el lenguaje. Esta es toma de posición, este es el marco desde el cual yo me paro, digamos. Y en este sentido, esto legitima, abre las puertas a estudiar el lenguaje en cualquier cuadro neurodegenerativo. Sí, las afasias progresivas primarias, pero la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, la variante conductual de la demencia frontotemporal, el deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Huntington, ataxia espinocerebelosa, degeneración córtico-basal, etcétera, etcétera, etcétera. Si tomamos esta posición amplia, nos vamos a encontrar con que tampoco es una terra incógnita esto. Hay mucha evidencia que muestra, por ejemplo, que alteraciones sistemáticas en el desempeño lingüístico, como en el caso de Alzheimer, dificultades en la denominación de imágenes, ¿sí? No solamente son muy prevalentes, sino que se asocian con patrones de atrofia distintivos del cuadro, ¿sí? Sobre todo en regiones temporales y en general con la integridad anatómica y funcional del sistema del lóbulo temporal mesial en su conjunto. Lo mismo pasa en la enfermedad de Parkinson. Nosotros hemos mostrado que distintos patrones de déficits, como por ejemplo en el procesamiento del lenguaje de acción, se asocian también con patrones, en este caso, de conectividad funcional alterada, distintivos en este cuadro. Y lo mismo hay evidencia en la variante conductual de la demencia frontotemporal, donde distintos tipos de afección léxico-semántica, tanto a nivel de producción, como en la denominación de imágenes, como a nivel receptivo, en la comprensión, se asocian con patrones de alteración anatómica y funcional en áreas que son canónicamente afectadas por el cuadro. No solo eso, las evaluaciones lingüísticas en estos cuadros que no son primariamente lingüísticos, incluso permiten detectar personas que están en riesgo de desarrollar la enfermedad antes de que tengan síntomas clínicos canónicos. Hay estudios en poblaciones prodrómicas y preclínicas de enfermedad de Alzheimer, de enfermedades autosómicas dominantes como la enfermedad de Huntington, de enfermedad de Parkinson, incluso en portadores de mutaciones en los genes MAPT, en variante conductual de la demencia frontotemporal, que demuestran que hay alteraciones lingüísticas que vienen significativas incluso antes de que los pacientes manifiesten los síntomas canónicos diagnósticos del cuadro. Ese es el tipo de valor que también tienen estos marcadores. Es más, las alteraciones lingüísticas incluso permiten inferir el nivel de severidad de los síntomas canónicos del cuadro. Por ejemplo, luego se lo voy a comentar en mayor detalle, pero nosotros mostramos en 3 lenguas diferentes que el nivel de alteración en el procesamiento morfológico en la enfermedad de Parkinson permite predecir, inferir, digamos, para ser más exactos, el nivel de severidad motora de los pacientes, captada por herramientas canónicas para su ponderación. Incluso distintas evaluaciones lingüísticas permiten discriminar entre cuadros. El diagnóstico diferencial de las enfermedades neurodegenerativas no es una tarea fácil. Uno lee la definición del libro de texto de cuál es el perfil típico de un paciente con Alzheimer, con Parkinson, con variante conductual de la demencia frontotemporal, y ahí el mundo está muy ordenado. En la práctica clínica la cosa es mucho más pantanosa, solapada y difusa. Y aquí podremos mostrar un montón de estudios, pero esto solo para hacer un poquitito de autobombo. Esto es una colaboración que hicimos entre nuestro Centro de Neurociencias Cognitivas y el IUNE, y mostramos que una tarea lingüística desarrollada específicamente para ver el reclutamiento de mecanismos inhibitorios capta alteraciones cerebrales en pacientes con variante conductual de la demencia frontotemporal que no se ven espejadas en Alzheimer, por ejemplo. Y se trata también de un abordaje que tiene otras ventajas. Estamos trabajando muy fuertemente, y quiero focalizarme en esto, en abordajes del habla natural. Hoy por hoy ni siquiera necesitamos tareas demasiado sofisticadas. Solo con tener grabaciones de los pacientes hablando sobre cosas cotidianas, podemos extraer un montón de información que nos permite hacer todas estas cosas que les dije con muy bajo costo, con escalabilidad, con acceso a información remota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
creo, y esto es como el spoiler de la charla, ¿no? El punto de venta es algo así como que creo que en las evaluaciones lingüísticas tenemos recursos eficaces y equitativos para identificar y monitorear a personas con diversas enfermedades neurodegenerativas. Hay, sin embargo, limitaciones importantes en este abordaje. Lo primero es que la cobertura lingüística es muy sesgada. Se estima que hoy por hoy hay algo así como 7.000 lenguas vivas en el mundo. De esas 7.000 lenguas vivas, menos de 0,5% han recibido atención en la literatura cognitivista, neuropsicológica, neurocientífica. Y de ese 0,5%, la vasta mayoría de la evidencia viene de el inglés. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace esas evaluaciones y cuando se pasa de los resultados a la discusión hay una magia por la cual las conclusiones se enuncian sobre el lenguaje. ¿Y qué pasa? Uno no puede asumir que las alteraciones lingüísticas que son sensibles para un hablante de inglés van a ser igualmente sensibles para un hablante de español, o de turco, o de urdu, o de chino mandarín. Las lenguas son tipológicamente tan diversas y le echan manos a mecanismos cerebrales tan distintos según sus propiedades estructurales, que es un apriorismo injustificado asumir que lo que valió para una cohorte de angloparlantes va a valer para una cohorte de hispanoparlantes, digamos, básicamente. Otro problema es que toda esta evidencia que yo les mostré viene de protocolos ad hoc de distintos equipos. El Centro de Neurociencias de país A trabaja con sus pruebitas en sus poblaciones, y el del país B trabaja con sus pruebitas en sus poblaciones, el del país C con sus pruebitas en sus poblaciones. Entonces, a caballo de estas discrepancias tipológicas lingüísticas, tenemos que los protocolos son distintos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una concepción integrativa de cuáles son esos déficits que son generalizables o que son específicos a cada lengua? Esto complejiza el asunto. Y hay un aislacionismo que amplía la brecha entre los países, porque incluso estos centros, todos nosotros, digamos, que estamos trabajando con nuestros propios protocolos, no tenemos un espacio donde encontrarnos y empezar a estrechar la mano y buscar soluciones integrales, protocolos armonizados para poder hacer evaluaciones crosslingüísticas. Ante este escenario es que proponemos esta red que nos convoca hoy, la Red Internacional de Investigación Crosslingüística sobre Salud Cerebral, o INCLUDE, ¿sí? Esto es una iniciativa que estamos liderando con dos colegas de la Universidad de California en San Francisco, las doctoras Boon-Lit Tee y Jessica de León. Y básicamente nuestra idea es generar una plataforma multicéntrica para poder hacer evaluaciones armonizadas de marcadores lingüísticos de cuadros neurodegenerativos en múltiples lenguas. Contamos con, vuelvo, distintas instituciones que ya están preafiliadas a la red, porque estamos todavía montándola, pero contamos con acceso al consorcio REDLAT, que cubre 6 países a lo largo de Latinoamérica: Chile, Argentina, Brasil, Perú, México y Colombia. El Global Brain Health Institute y la Universidad de California en San Francisco. Colaboramos con la Universidad de Málaga, la Universidad de Barcelona, el Watson Center en IBM en Nueva York, nuestro centro, la Universidad de Louisiana State University. Tenemos colegas de Harvard, la Universidad UESTC en China, la Universidad Macquarie en Australia y, por supuesto, el IUNE aquí en Canarias. Y nuestro financiamiento inicial incluye un gran piloto de la Alzheimer's Association, fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, el Global Brain Health Institute, un seed grant del Instituto BrainLab en Chile y fondos de nuestro Centro de Neurociencias Cognitivas. Esto queremos escalarlo. Ojalá de acá a unos años podamos poner un montón de loguitos más como si fuéramos pilotos de Fórmula 1 ahí. Y contamos ya con un desarrollo que para mí espero va a ser central para esto. Desarrollamos una herramienta digital que se llama TEL, Toolkit to Examine Lifelike Language. Es una aplicación que nos permite grabar a los pacientes con todas las condiciones de anonimización, encriptación de datos, según las regulaciones HIPAA de Estados Unidos. Y no solamente podemos grabar esos datos con alta calidad y guardarlos en servers que están protegidos, sino que también generamos resultados, visualización de resultados en tiempo real. Hoy por hoy en la aplicación tenemos algoritmos que nos permiten estimar el peso de distintos campos semánticos mediante word clouds y
múltiples medidas prosódicas y de valencia afectivas que se derivan de la señal de audio. Así que es una herramienta a la cual estamos apostando mucho y va a ser como el caballito de batalla que vamos a usar para generar tomas de datos armonizadas en los distintos países. Básicamente lo que hacemos es emplear esa herramienta, grabamos a los pacientes mientras hacen tareas lingüísticas, como por ejemplo contarte qué es lo que hacen en un día cotidiano, descripción de rutina, o que te narren un recuerdo agradable o desagradable. Estas son tareas autobiográficas. O tenemos tareas semi-espontáneas, donde les mostramos una lámina y les pedimos que la describan, ni más ni menos. O otras tareas semi-espontáneas consisten en ver un video animado, en el que no hay lenguaje, de 1 minuto, y después que te cuenten la historia con sus propias palabras. ¿Sí? Después hay tareas que son no espontáneas, como lectura en voz alta de un párrafo. Y cada una de estas tareas tiene distinto atractivo, porque algunas son más autobiográficas, otras son menos, algunas dependen más de memoria y de atención, otras menos. Las de lectura, por ejemplo, mantienen el contenido lingüístico constante a lo largo de todos los participantes, ¿no? Y así. Y lo que hacemos es, una vez que los tenemos, grabamos esos audios, hacemos 2 cosas. De la señal acústica podemos extraer un montón de propiedades, features acústicos, ¿no? Podemos hacer medidas articulatorias, prosódicas, de calidad de la voz, de identificabilidad fonémica, de fonación, de inteligibilidad, etc. Pero después esos audios los podemos transcribir automáticamente. Y una vez que están transcriptos, ya son texto, podemos someterlos a técnicas de Natural Language Processing, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural. Y ahí podemos extraer un montón de información léxico-semántica, morfosintáctica, sobre la estructura del discurso, la metaforicidad, la densidad proposicional, la granularidad semántica, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa información que extraemos la podemos ingresar en pipelines de Machine Learning, ¿sí? Con distintos pasos de normalización, tuneo de hiperparámetros, distintas consideraciones para entrenar con validación cruzada y testear y demás. Y lo que hacemos es encontramos cuáles son vamos a decir, las combinaciones de features que resultan más sensibles para identificar si una persona tiene enfermedad A, B o C, o para predecir qué tan afectados están en un dominio cognitivo, motor o afectivo canónico para su diagnóstico. Les voy a mostrar algunas evidencias concretas que ya tenemos. En enfermedad de Alzheimer hay algunos dominios que en general se ven bastante preservados, ¿sí? No es común encontrar alteraciones acústicas, salvo en algunos aspectos de la prosodia, que después les puedo comentar si quieren. Tampoco es común encontrar déficits morfosintácticos en enfermedad de Alzheimer, pero las habilidades léxico-semánticas y algunas habilidades discursivas se ven afectadas de modo temprano, significativo e insidioso con el avance del cuadro. Esto ya lo veíamos. Les quiero comentar esto, por ejemplo. Esto es un trabajo que publicamos hace unos meses en Alzheimer's and Dementia. Hay una observación clínica que siempre ha surgido uno la encuentra en reportes, en descripciones de casos y en algunos estudios más bien subjetivos, impresionistas, que es la siguiente. Los pacientes con Alzheimer viven en un mundo de imprecisión conceptual. ¿Qué es esto? Yo le muestro a una persona sana el dibujo de un bulldog. Y le digo, decime qué es esto. Es altamente probable que una persona sana me diga bulldog. Si vos se lo mostrás a un paciente con enfermedad de Alzheimer, hay una mayor probabilidad de que te diga perro o animal. Esto es lo que se llama granularidad semántica, ¿no? Cuanto más general es el concepto, es más inespecífico, ¿sí? Hasta ahora no había ninguna forma objetiva y menos aún automatizada de captar esto en el discurso natural. Nosotros nos inventamos una forma. ¿Qué es lo que hicimos? Utilizamos un vocabulario online que se llama WordNet y que lo que te da es una estructura jerárquica de los sustantivos, ¿sí? La nave nodriza de los sustantivos es entidad, ¿no? Todo puede ser de algún modo una entidad, pero esas entidades pueden ser objetos o cosas vivas o abstracciones, ¿no? Y las entidades vivas pueden ser hongos, animales, plantas, bla, bla, bla. Y los animales pueden ser carnívoros, herbívoros, omnívoros, bla, bla, bla. Y los carnívoros pueden ser felinos, caninos, ovinos. Y los caninos pueden ser perros. Y los perros pueden ser bulldogs o fox terrier, etc., ¿no? Esta especie de mamushka conceptual lo que nos permite es lo siguiente. Ahora podemos estimar cuantitativa y objetivamente qué tan granular, qué tan
general o específico, es cada palabra que se dice en el discurso espontáneo. Y es muy sencillo, la verdad. Lo único que hacemos es contar la cantidad de links, ¿no? De pasos que hay hasta llegar a entidad. Cuanto mayor es el número, más preciso el concepto. Cuanto menor es, más general es el concepto. Me quedo con esa medida, aunque hay otras que hemos considerado aquí. Lo que encontramos es que esta medida de granularidad semántica se ve afectada de modo particular en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, cuando en un clasificador integramos esa medida con otras medidas semánticas, logramos discriminar probabilísticamente 1 a 1 entre pacientes con Alzheimer y personas sanas con más o menos un 80% de éxito. Y otra cosa interesante es que cuando replicamos ese análisis en el discurso espontáneo de pacientes con Parkinson, no logramos esa discriminación. Esto no solamente parece ser un patrón de alteración semántica sensible al Alzheimer, sino que es por lo menos parcial o potencialmente específico, lo cual también es una contribución aplicada de peso, creo. Otra cosa que nos interesa más en el espíritu de Include es ver hasta dónde estos marcadores pueden tener generalización transdialectal. Todos somos hablantes de español aquí, pero yo vengo de Argentina, en particular de Mar del Plata. ¿Sí? Canónicamente diríamos que yo hablo un dialecto rioplatense. ¿Sí? Ustedes son la mayoría acá españoles, ¿sí? Español canario. Y así podemos poner un montón de apellidos al español. Y esos distintos dialectos del español difieren en múltiples propiedades. Las más notables tienen que ver con el sistema fonológico, pero no se acaba ahí la cosa. El léxico es muy distinto. Incluso hay patrones gramaticales que difieren sistemáticamente entre dialectos. Una pregunta que nos ocupa es ver hasta dónde los marcadores que encontramos, si son sensibles en un dialecto de una lengua, sirven para después identificar pacientes que hablan otro dialecto de esa lengua. Acá tenemos evidencia preliminar donde hicimos mediciones articulatorias durante una tarea de descripción de rutina, y lo que hicimos fue lo siguiente. Entrenamos un clasificador con datos de pacientes y controles de pacientes con enfermedad de Alzheimer y controles provenientes de Colombia. Y luego testeamos con una muestra totalmente nueva, ciega, que no participa del entrenamiento, en pacientes y controles de Chile. Son resultados preliminares, pero estamos encontrando que podemos identificar, clasificar a los pacientes chilenos en función del entrenamiento de los colombianos con casi un área bajo la curva de casi 0.80, digamos, ¿no? La muestra es chica, pecado común de las neurociencias y demás, pero es alentador por lo menos. Voy a pasar a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Decía Rodríguez Oros que el lenguaje está prácticamente intacto en las etapas tempranas. Nosotros tenemos ya varios trabajos, una revisión muy linda que lideró Agustina, y hemos liderado un número especial en Cortex, donde tuvimos aportes de múltiples centros, incluso un trabajo del grupo de Manolo hace tiempo, y demás. Hay algunos candidatos interesantes en Parkinson. Primero, alteraciones de la producción motora del habla, ¿sí? Es un foco lindo y obvio para indagar, pero menos obvio acaso sea la detección de ciertos patrones muy sistemáticos de alteración léxico-semántica y morfosintáctica en la enfermedad de Parkinson. Este es un trabajo que publicamos el año pasado en Movement Disorders, ¿sí? Y aquí lo que hicimos fue hacer una evaluación de distintos aspectos de la disartria hipokinética. Una de las cosas que pasa en la enfermedad de Parkinson es una alteración, un trastorno del movimiento, ¿no? Es que desde muy temprano, incluso preclínicamente, los pacientes manifiestan disartria hipokinética. ¿Qué es esto? Es un patrón de alteraciones neuromusculares que impactan en la tonicidad y el control y la planificación de los órganos de fonación, digamos básicamente, ¿no? Las cuerdas vocales, de repente, no se pueden controlar tan eficientemente, así como uno no puede controlar bien sus manos y demás. Todo el aparato muscular que está puesto al servicio de la producción del habla también se ve afectado. Les propusimos a los pacientes que hagan dos tareas. Acá les menciono una que era de lectura en voz alta, tienen que leer un texto, eso es todo, y otra en la cual les pedíamos que después de leer el texto nos lo contaran con sus propias palabras. Eso es una tarea de renarración o de retelling, ¿no? Que tiene más carga cognitiva. Hicimos mediciones de articulación. Básicamente lo que estimamos acá es la energía, los cambios de energía en la transición entre fonemas sonoros y sordos. Los fonemas sonoros son los que activan las cuerdas vocales, ¿no? Básicamente en la glotis las cuerdas vocales se levantan y cuando el aire pasa vibran y eso genera la sonoridad del lenguaje. Los fonemas sordos, ¿no? Como la s o la t,
¿sí? No implican esas vibraciones. Las cuerdas vocales están bajas, el aire pasa, la corriente pulmonar agresiva sin generar fluctuaciones en las cuerdas vocales. Podemos medir eso acústicamente. Hay bandas de frecuencia como Bark y Mel que son sensibles a esas variaciones y indirectamente te permiten estimar si hubo activación o no de las cuerdas vocales. Hicimos mediciones de prosodia, ¿no? Básicamente una dimensión compleja en la cual hay aspectos rítmicos, ¿sí? Las pausas, la duración de las pausas, la longitud de las pausas y variaciones en la altura tonal, el pitch, básicamente, ¿no? Si uno va hablando con un pitch muy bajo, si de repente va subiendo, ¿no? Esas cosas también se pueden ver afectadas. Y una medida nueva que nos permite ver qué tan discernible es cada fonema que se produce. Básicamente lo que se hace es, se entrena un clasificador con 15 horas de grabaciones, en este caso de personas sanas colombianas, lo hicimos en Colombia esto, con algoritmos de Deep Learning se estima cuáles son las propiedades acústicas distintivas de cada fonema, cuáles son las combinaciones de features acústicos típicos de una A, o una B, o una T, o una S. Y después vos podés ver si cada A, B o T que produjo un paciente, qué tanto se acerca a ese prototipo. Entonces, las personas sanas están más cerca, las personas que tienen alteraciones disártricas están más lejos. Con este tipo de evaluaciones logramos encontrar que hay distintas dimensiones de la disartria que son particularmente sensibles para pacientes con Parkinson sin deterioro cognitivo leve, con muy linda tasa de clasificación, y otras distintas que son particularmente sensibles a pacientes con Parkinson que sí tienen deterioro cognitivo leve. Entonces, acá lo que tenemos es, de nuevo, evidencia de que en una tarea naturalista, de bajo costo, objetiva, con métricas automatizadas, podemos encontrar marcadores que son sensibles a la enfermedad y que nos permitirían discernir entre fenotipos, entre subtipos del cuadro. Esto es un trabajo que ya salió en 2020, y lo lindo de este estudio es que encarna bien el espíritu de Include, porque lo que hicimos acá fue la primera evaluación cross-lingüística de patrones morfológicos en la enfermedad de Parkinson. Tomamos a pacientes con Parkinson y personas sanas, emparejados geográficamente, de 3 países. En Colombia, hispanohablantes; en Alemania, hablantes de alemán; y en la República Checa, hablantes de checo. A todos les pedimos que nos cuenten su rutina. Eso es todo, ¿sí? Decime cómo es un día cotidiano desde que te levantás hasta que te acostás. Los participantes hablan más o menos entre 50 y 120 segundos. Esta tarea es muy breve realmente. Y nosotros de ahí lo que hacemos es, usamos distintas técnicas de preprocesamiento para después hacer lo que se llama morphological tagging. ¿Qué es esto? Con sistemas automatizados, utilizamos Freeling para el caso de español y alemán y Morfodita para el checo. Uno puede hacer lo siguiente: a cada palabra que las personas dicen les asignás una etiqueta léxica primero. Podés identificar si la palabra es sustantivo, verbo, preposición, lo que sea. Y a cada tipo de palabra la podés taguear, le podés poner etiquetas por su información morfológica. Un verbo, por ejemplo, va a tener información sobre tiempo, ¿no? Digamos pasado, presente, futuro. Sobre persona, va a ser singular o plural. Sobre aspecto, y así. Y cada una de esas cosas las podemos reconocer automáticamente. El costo computacional de esto es mínimo. Realmente vos podés poner 300 textos y tenés las etiquetas esas asignadas en 5 minutos, menos, de hecho. Después, si quieren, les puedo contar más sobre el método. La idea de ver morfología en Parkinson no es caprichosa. Como la enfermedad de Parkinson se caracteriza por atrofia temprana de las vías frontoestriadas, ¿no? Con patrones que empiezan sobre todo en la sustancia negra y después van avanzando a lo largo de los ganglios de la base y después van afectando las proyecciones que llevan de los ganglios de la base a regiones motoras, prefrontales y cerebelosas. Esos circuitos participan muy puntualmente de la morfología composicional, básicamente. Y lo que encontramos es que en estas 3 lenguas tan tipológicamente distintas, con sistemas morfológicos tan distintos, a pesar de esas diferencias, en cada una de las lenguas, estos patrones morfológicos nos permiten identificar si una persona tiene Parkinson o no, con tasas de éxito que van desde arriba del 80 hasta casi el 95%. Es más, lo que les anticipaba hoy, lo que después hacemos es ver si esos patrones de alteración morfológica nos permiten inferir qué tan afectados estaban motóricamente los pacientes, en función del puntaje que tienen en la escala UPDRS, la parte 3, que es el gold standard del campo para estimar severidad de síntomas motores.
Y logramos hacerlo con distinto nivel de éxito en las 3 lenguas. Esto nos sugiere que, de nuevo, en estos abordajes naturalistas, ecológicos, de bajo costo, automatizados, podemos encontrar información valiosa a efectos clínicos. Este es un trabajo más viejo aún, donde usamos otras técnicas para medir el peso de distintos campos semánticos en el discurso espontáneo. De nuevo le pedimos a los pacientes y a los controles que nos cuenten su rutina, esa tarea tan sencilla que les decía. Y lo que hacemos es, mediante una combinación de Latent Semantic Analysis y una métrica asociada que es Semantic Value Decomposition, podemos estimar cuál es el peso de distintos campos semánticos que surgen autoorganizadamente en el discurso. Y lo que encontramos es que si uno se fija en los 8 campos conceptuales más débiles en la enfermedad de Parkinson, la mayoría de ellos tienen que ver con la acción corporal. Caminar, trabajar, agarrar, hacer, juego, jugar, obtener. Mientras que los conceptos que son principalmente más fuertes en los pacientes en comparación con los controles, prácticamente no implican movimientos corporales. Leer, gustar, años, vida, decir, ver. Esto se alinea con una corriente de trabajo en la cual participamos hace tiempo que sugiere que la semántica de la acción, ¿sí?, la capacidad de comprender, procesar, asociar, imaginar, inferir conceptos que tienen que ver con el movimiento corporal, se ven afectados de modo distintivo en la enfermedad de Parkinson. Y a nuestro saber, esta es la primera vez que se documenta en el discurso espontáneo, sin pruebas controladas, costosas, largas y fatigantes, digamos. Este es un trabajo que tenemos en evaluación ahora, es un abordaje más sofisticado todavía, pero lo que hicimos acá fue, les pedimos a pacientes con enfermedad de Parkinson y a personas sanas que leyeran un texto con mucho contenido de acción y otro texto con nada de contenido de acción. Una historia naturalista, con la cual también hemos colaborado con el IUNE en otros protocolos. Leen el texto y les pedimos, ahora contanos esa historia que leíste con tus propias palabras. Entonces vos tenés a los pacientes y a los controles que te cuentan un texto con mucha acción y un texto con baja acción, ¿sí? Y lo que hacemos es, armamos una métrica que nos permite estimar el peso, ¿sí?, de los conceptos de acción y de no acción en cada texto. Lo que encontramos es básicamente que el peso de la semántica de la acción, acá, del AT es Action Text, discrimina entre pacientes y controles selectivamente. Esto sucede para el texto de acción, pero no sucede para el texto de no acción. Esto sucede en el subgrupo de pacientes que no tiene deterioro cognitivo leve, lo mismo, y también sucede lo mismo en el grupo de pacientes que sí tiene deterioro cognitivo leve. Y luego, en términos de clasificación, lo que encontramos es que el peso de los conceptos de acción en estas tareas de renarración nos permiten discriminar entre pacientes y controles, casi con un 80% de precisión, entre pacientes sin deterioro cognitivo leve y controles, con casi el 90% de precisión, un poquito menos para los que sí tienen deterioro cognitivo leve, y esto es interesante. Incluso nos permite discriminar directamente entre los pacientes con Parkinson que tienen deterioro cognitivo leve y los pacientes que no lo tienen. Es decir, habría aquí una medida que nos permitiría distinguir entre dos subpoblaciones de pacientes, cuya distinción mediante herramientas típicas, como por ejemplo pruebas de tamizaje cognitivo, como el Minimental o el MoCA, es bastante inconsistente. Y por último, vamos a la variante conductual de la demencia frontotemporal. Acá el punto clave está en las habilidades léxico-semánticas. Esto es curioso. Si uno ve los criterios diagnósticos actuales, publicados por Ravskovsky y colaboradores, de esta variante conductual de la demencia frontotemporal, se va a encontrar con esto. La muestra que se utiliza para validar los criterios es de 176 participantes y hay básicamente 6 dominios diagnósticos, ¿sí? La desinhibición, la apatía y otros. Uno de ellos es la hiperoralidad. Es un síntoma diagnóstico. Tiene valor diagnóstico para este cuadro. Y cuando uno se pone a ver cuántos de los 176 pacientes que informaron esos criterios presentan hiperoralidad, se encuentra con que estaba presente en 56% de los pacientes. ¿Se acuerdan que decíamos que en general se desestima el lenguaje, ¿no?, para este síndrome? Hay un trabajo que salió unos pocos años después, de Saxon y colaboradores,
La muestra es más o menos la misma en términos de participantes, ¿no? 180, pero acá lo que hacen es hacer una evaluación exhaustiva de dominios cognitivos y lingüísticos. Una de las tareas lingüísticas era denominación de imágenes, una tarea lingüística por antonomasia. Sucede que el 54% de los pacientes tenían alteraciones en denominación de imágenes. Por alguna razón, esto es un síntoma diagnóstico y esto se desestima. Me lo explican ustedes. Cuando uno supera ese sesgo y se pone a ver el lenguaje en este cuadro, se encuentra con lo siguiente. Esto es una revisión sistemática que publicamos en Neuroscience and Biobehavioral Reviews con gente de UCSF hace unos meses. Y lo que vemos es que sí, hay algunos dominios que están, en general hay poca evidencia reportada, ¿no? Lo cual ya habla de cómo este sesgo diagnóstico para mí está evitando que se levante la alfombra para ver qué pasa en el lenguaje. Pero los estudios que sí han visto el lenguaje, dominios lingüísticos, muchos muestran que hay dominios que están mayormente preservados, ¿sí? Como por ejemplo acá, medidas de desempeño sintáctico en el habla continua. Pero hay otros dominios que están bastante afectados, lo que tiene que ver con la léxico-semántica, por ejemplo, el acceso léxico y el conocimiento semántico, parecen ser dominios que se afectan de modo bastante sistemático. Este sesgo, esta falta de atención sistemática al lenguaje, aparte, es geográfica y culturalmente inequitativa, porque de la evidencia que hay sobre el lenguaje en variante conductual de la demencia frontotemporal, la vasta mayoría, amarillo significa mucho paper publicado con medidas lingüísticas, viene de Estados Unidos, Canadá, y aunque no aparece acá, de Australia, que hay un nicho ahí en Sydney, en el centro Neura, donde se trabaja mucho. Pero fíjense cuánto sabemos sobre el lenguaje en variante conductual de la demencia frontotemporal en regiones menos favorecidas del mundo como Latinoamérica. ¿Sí? Muy poquito, casi nada. Entonces, me parece que vale la pena también abordar esto, la poca caracterización que hay del lenguaje en ciertos cuadros neurodegenerativos en distintas lenguas en distintas partes del mundo. Tenemos acá alguna evidencia preliminar en la cual integramos mediciones del peso de ciertos campos semánticos con rasgos fonológicos, en realidad, durante una tarea de descripción de rutina, y hemos visto que podemos discriminar entre pacientes con variante conductual de demencia frontotemporal y sujetos sanos con un área bajo la curva de más de 0.90 cuando integramos información de ambas dimensiones. Esta es otra de las cosas lindas de estos abordajes de Machine Learning, que te permiten tener representaciones multivariadas de información muy diversa en un solo esquema analítico. Y este es un trabajo que lideró Agustina, también se publicó hace poco en Cerebral Cortex. Esto no es producción del habla natural, pero sí tiene que ver con el procesamiento del lenguaje naturalista. Le suministramos a pacientes con, demencia frontotemporal, variante conductual, un texto, vuelvo acá, un texto con alto contenido social, ¿sí? Donde los personajes hacen cosas en conjunto, se ayudan, se apoyan, discuten, negocian, etc. Y otro texto que no tiene ningún contenido social, en el cual hay un solo personaje que hace cosas con objetos. La idea, yo les decía hoy, es que este síndrome se caracteriza por afecciones, sobre todo de dominios de cognición social, la conducta interpersonal y demás. La hipótesis es que la aprehensión de conceptos sociales se podría ver afectada de modo distintivo. Pero no nos contentamos con evaluar las diferencias entre los pacientes y los controles, sino que también queríamos ver si esos déficits que predecíamos para el texto social en variante conductual de demencia frontotemporal se daban en pacientes con enfermedad de Parkinson y en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y no solo eso, sino que nos interesaba buscar los correlatos de esos déficits predichos a nivel neuroanatómico, aquí, hemodinámico y electrofisiológico. Y lo que encontramos es esto, es básicamente que los pacientes con demencia frontotemporal son los únicos que arrojan déficits selectivos en el texto social. ¿Qué es esto? Los pacientes tienen déficits en el texto social, pero no tienen déficits en el texto no social. Esto los aleja diametralmente de los pacientes con Parkinson, que tienen el patrón opuesto. Tienen déficits en el texto no social, que es más bien de acción, ¿no? Una persona que interactúa con objetos, y no tienen déficits en el texto social. Y los Alzheimer les va mal en todo, lo cual posiblemente se explique por la carga amnésica que tiene la tarea. Y esas alteraciones selectivas de los pacientes con
variante conductual, demencia frontotemporal, se asocian con la integridad anatómica, patrones de conectividad funcional y patrones electrofisiológicos distintivos del cuadro. Lo cual nos indica también que en tareas lingüísticas, ecológicas, naturalistas, podemos encontrar medidas sensibles a el perfil, vamos a decir, fisiopatológico distintivo de la enfermedad. Y esto es muy reciente, es un trabajo que hicimos con colegas de la Universidad de California en San Francisco sobre la variante conductual de la afasia progresiva primaria. Hay una forma, un síndrome dentro de las afasias progresivas primarias que se caracteriza sobre todo por alteraciones de la motricidad del habla que a veces cursa con agramatismo, con dificultades gramaticales. No siempre. Acá lo que hicimos es muy sencillo, les pedimos que leyeran un párrafo en voz alta y los grabamos. Y de ahí estimamos medidas de ritmicidad del habla. ¿Sí? Qué tan largas eran las pausas, qué tanto variaban las pausas. Lo que encontramos es que en estas medidas distintas medidas, sobre todo lo que es la tasa articulatoria, que es la proporción de pausas por cantidad de discurso producido, básicamente, encontramos alteraciones que distinguen a los pacientes no solamente de los controles, sino también de otro síndrome afásico que es la variante semántica de afasia progresiva primaria. Eso se daba en presencia de patrones de reducción de grosor cortical en áreas frontales, sobre todo motoras, premotoras y motoras suplementarias, lo cual no ha de sorprender a nadie. Pero lo lindo de esto, que no se los conté todavía, es que todos los pacientes que evaluamos aquí con variante no fluente de la fase progresiva primaria tenían confirmación patológica de su diagnóstico. Todos murieron y a todos se les hizo una evaluación post-mortem y se confirmó que todos tenían taupatías, ¿sí? Alteraciones básicamente de proteína tau. Hay distintas patologías que pueden arrojar el síndrome de la variante no fluente de la fase progresiva primaria. La más común es lo que se llama degeneración córtico-basal y otra muy común es lo que se llama parálisis supranuclear progresiva. Eso, hoy por hoy, no lo podemos saber hasta que el paciente se muere, básicamente. ¿Pero qué hicimos? Nos fijamos si en estos patrones rítmicos del habla podíamos discriminar entre los pacientes que tenían un tipo de patología u otra, ¿no? O sea, su ritmicidad cuando estaban vivos, a ver si nos permiten identificar lo que solo podemos saber cuando están muertos, básicamente. Y encontramos que esto es así con un alto nivel de éxito. Pudimos identificar entre los pacientes con patología de degeneración córtico-basal versus los que tenían parálisis supranuclear progresiva con más del 80% de éxito. Y esto es interesante porque el curso de la enfermedad, aun cuando el síndrome es el mismo, es muy distinto si la patología subyacente es A o es B, porque después la propensión a desarrollar mioclono o otro tipo de alteraciones motoras o que esto curse con cierto tipo de sintomatología psiquiátrica o no, es muy distinta aun cuando el síndrome es el mismo, si vos tenés patología A o patología B. En esto de los esfuerzos que estamos haciendo por integrar a distintos grupos, está a punto de salir un número especial que lideramos en Frontiers, donde tenemos evaluaciones del lenguaje en cuadros neurodegenerativos no primariamente lingüísticos. O sea, todo lo que en esa fase ahí nos interesaba. Y estamos tratando de generar visibilidad respecto de la importancia del lenguaje en los cuadros neurodegenerativos en los cuales el lenguaje no es el sospechoso de siempre, básicamente. Estamos con un proyecto grande que vamos a presentar a los NIH en 3 meses ahora, para hacer una evaluación masiva, una aplicación masiva de estas técnicas en distintos países de Latinoamérica con las cohortes más grandes de las que se tenga registro hoy por hoy. Ojalá nos vaya bien, porque si esto funciona va a ser algo de lo que toda la red va a poder abrevar. Las fortalezas de este enfoque es que te dan, con muy poco tiempo de evaluación, un montón de datos. No es estresante ni cansa
a los pacientes. Tienen alta validez ecológica. Es muy raro que una persona se pase media hora en su vida eligiendo palabritas en una computadora, pero charlar sobre lo que haces o contar un recuerdo lo hacemos de sobremesa todos los días. Los resultados son objetivos, no dependen de las ponderaciones o los sesgos de las personas, de los evaluadores, ¿sí? Y esto es importante. No es que los algoritmos no estén sesgados o no erren. Sí, erran, están sesgados, pero el algoritmo erra parejo, mientras que el ser humano erra desparejo. Y esto es importante. Los costos son bajos, de hecho ya tenemos aquí los recursos en Canarias para empezar a hacer estas evaluaciones y el costo en principio tecnológico de infraestructura es cero. La escalabilidad es masiva y esto lo podemos hacer remotamente. La aplicación que les mostraba hoy TEL nos permite incluso grabar mediante el celular en cualquier momento y obtener una señal susceptible de múltiples análisis. El impacto de esto yo creo que es muy positivo, nos permite encontrar marcadores candidatos de los distintos cuadros en un modelo equitativo a nivel mundial y nos permite abonar una visión global del lenguaje y su utilidad en distintas enfermedades neurodegenerativas. Y el impacto es también en múltiples niveles, ¿no? A nivel de las personas, esto puede promover la equidad en comunidades vulnerables. En términos prácticos, a lo mejor encontramos acá herramientas que puedan no reemplazar, eso no va a pasar, pero acompañar el diagnóstico, potenciarlo, dar nuevas herramientas para diferenciar patologías, fenotipificar los cuadros, hacer movimientos, hacer evaluación de respuesta al tratamiento, por ejemplo. Apuntamos a potenciar a los miembros de la red en publicaciones, ¿sí? Eso es algo que nos interesa a todos a nivel científico para generar y para diseminar conocimiento y esperamos poder escalar esto obteniendo fondos en distintos lugares, incluidos en Canarias y en España. El equipo es muy grande y cada vez más grande. Acá hay algunos de ellos. Y quería dedicar una partecita acá a hacer una reseña de lo que ha sido nuestra colaboración con el IUNE. En ocasión de la inclusión del IUNE en Include y otro proyecto que es una plataforma que nos va a vincular sistemáticamente, nos pusimos a rastrear qué es lo que hemos hecho en los años que nos conocemos. Y tenemos un mini CV en conjunto ya, la verdad. Nos hemos integrado en proyectos de investigación liderados de un lado y del otro, como por ejemplo un proyecto nacional que lideró Manolo sobre neuroestimulación del lenguaje de acción. Hemos compartido paradigmas surgidos de un grupo y del otro y tomado datos de un lado y del otro sobre la integración entre negación e inhibición, los paradigmas de Keylogin y Tablet que venimos trabajando en conjunto hace años, textos naturalistas, una idea nueva de lenguaje visual que está recopada, después se lo vamos a contar. Nos hemos integrado en la formación de recursos humanos. Agustina, que ahora la tienen acá incorporada plenamente al IUNE, ¿sí? Vino hace muchos años, conoció a su pareja, padre de su incipiente hija, una cosa muy familiar acá. Y Quique fue a Argentina y pasó unos meses con nosotros hace un tiempo también. Hemos publicado bastantes cosas, ¿sí? En libros que han surgido de nuestro lado como este, o de este lado como este. Nos hemos invitado recíprocamente, ¿no? Una cosa ahí muy de la casa. Tenemos artículos en preparación y tenemos papers que ya hemos publicado en conjunto en Cerebral Cortex, en Neuropsychology, en Neuroimage, otro Neuroimage, en Cognition. Ya tenemos un corpus de cosas en conjunto hechas. Hemos participado en eventos científicos en distintos continentes con trabajos en conjunto. Tenemos trabajos en progreso, ¿no? Como esto de la semántica ocular, electrofisiología de empatía en profesionales médicos, cognición social en personas con rasgos autistas. Estamos haciendo, de hecho vinimos recién de grabar con Manolo un ciclo de divulgación científica, vamos a hacer unas píldoras para visibilizar la importancia del lenguaje como uno de los vectores que nos hace humanos, y estamos construyendo con Hipólito, con Alberto, con Manolo, con todos en realidad, lo que todavía tenemos que definir bien el nombre, pero algo así como la Plataforma Iberoamericana del Lenguaje y Cerebro, donde nos vamos a vincular en principio entre el IUNE, el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, y un centro que tenemos en la Universidad de Santiago de Chile para formalizar, visibilizar, escalar estos vínculos que ya tenemos, apuntar a fondos conjuntos, promover la movilidad de gente para un lado y para el otro, hacer más ciencia y mejor ciencia, más estructurada y más impacto. Y bueno, la verdad que nos da un gusto enorme también saber que el IUNE se suma al proyecto Include. Estuvimos hablando con José Luis también y tenemos muchas ideas que ya empezamos a
hacer pimponear entre las cabezas de José Luis, Manolo, Hipólito, Alberto. Hemos hablado con Agustina y esperemos que muchos también se vayan sumando porque le vemos mucho potencial a esto. Gracias por la paciencia, me callo. Muchas gracias, Adolfo, por esta charla intensa, entusiasta y también efectivamente por establecer estos vínculos a lo largo del tiempo y potencial que se mantengan y se consoliden. Si alguien tiene preguntas, por favor, es el momento. ¿Querés micrófono, Hipólito? Sí, para que se escuche. Claro, claro. Gracias. Bueno, me toca intervenir casi, digamos, de manera con gusto y también Adolfo es nuestro socio, es colaborador y es nuestro huésped ahora y bueno, quería sobre todo, pues, como desde el Yune, como bien se ha dicho, pues valorar lo que significa el proyecto Include, por ejemplo, o incluso la plataforma. Es decir, estamos pues efectivamente trabajando, no, incluso podría decirse que estamos entusiasmados, incluso estimulados. Yo creo que Adolfo en eso nos empuja también con su... Pero aquí también ponemos y nos gusta, digamos, pues todo lo que se está haciendo. Y en ese sentido, pues la visita tuya, Adolfo, pues al Yune, pues no es ni más ni menos y lo ha sabido aprovechar muy bien para coger y concretar, especificar las vías y bueno, queda todavía camino por delante, pero creo que está marcada la hoja de ruta sobre antecedentes sólidos, pero con una proyección, digamos, que va a ser más amplia. Y bueno, también decir que me alegro de que hayas modificado el título lo hayas cambiado por plataforma. El nombre original de eso era Polo Iberoamericano y Manolo pintó una especie de oxímono, ¿no? Porque si es iberoamericano es como un polo, ¿no? Entonces, estamos a la búsqueda de un buen nombre. ¿Plataforma podría ser? Me gusta plataforma. A mí plataforma me parece adecuado, sí. Bueno, y dicho esto, que ya digo, creo que tu visita está siendo muy fructífera. El tema de las píldoras creo que ya, por lo que se está viendo, ya no solo son píldoras, sino ya se pueden denominar perlas de conocimiento, ¿sí? Por lo que ya he estado oyendo. Y por gente, digamos, que no es sospechosa de estar cegada, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Ayose, por ejemplo, ¿no? Bueno, si me permites también hacer alguna pregunta, lo de la demencia frontotemporal me pareció muy interesante. En general todo. Desde luego lo hablamos cuando hemos estado entre nosotros comentando, decíamos que desde luego hay una herramienta muy poderosa a través del lenguaje, ¿no? Que tiene una ventaja que es la de ser muy versátil. Y aquí has enumerado pues, lo que son enfermedades neurodegenerativas, pero también has mencionado, por ejemplo, algo que tiene que ver más con trastornos psiquiátricos, problemas de conducta, como puede ser el autismo, pero donde la proyección que puede haber, por ejemplo, en depresión, etcétera, va, digamos, un poco en la misma línea. Es decir, que lo que tenemos es una gran herramienta de lenguaje natural con un procesamiento machine learning detrás, es decir, una toma de datos muy potente, conductual rápida y un machine learning muy potente detrás también que permite clasificaciones rápidas. Eso es muy desde luego, la herramienta es muy útil y tiene mucho recorrido. Y como comprenderás, en el caso del Yune, encantado vamos, lo compramos. Yo te lo digo, desde luego te la compramos, Adolfo, sin problema. Lo que quería decirte es, por ejemplo, en el caso de la demencia frontotemporal, que tiene, tú sabes que mi tema es la cognición social y todo esto. Cuando se hacen, por ejemplo, medidas de tipo lingüístico general frente a medidas relacionadas con controles de contenidos sociales, quería preguntarte, no me fijé bien, si son redundantes, si no lo son, qué aporta una, si es mejor la una que la otra, por ejemplo, ¿no?
era esa una pregunta. Yo creo que básicamente sí era por curiosidad. Gracias, Hipólito. No, primero, yo estoy más entusiasmado todavía que vos, y eso que soy abstemio, así que fantástico. Sobre las medidas estas, mira, la motivación en principio va a caballo entre motivaciones teóricas lingüísticas y motivaciones clínicas translacionales. ¿Por qué nos interesa evaluar el lenguaje social, ¿no? Estos textos sociales, los conceptos sociales en variante conductual de demencia frontotemporal? Precisamente porque la sintomatología primaria, diagnóstica, tiene que ver con esto, ¿no? Pérdida de empatía, reconocimiento de emociones, conductas sociales alteradas y demás. Entonces, es interesante ver esto, hasta dónde un síndrome que se caracteriza por afecciones en esos dominios puede presentar déficits para comprender conceptos que aluden a esas experiencias. Esto es como una exaptación de los trabajos de embodiment que hacemos siempre, ¿no? Pero saliendo de los dominios sensorio-motrices básicos y yendo a cosas más complejas que tienen que ver con esto. La hipótesis es básicamente esta. Si los conceptos lingüísticos se enraizan en nuestra experiencia no verbal, sería de esperar que personas que tienen problemas de interacción social tengan más dificultades para comprender conceptos verbales de interacción social. Es eso, y el segundo desafío teórico es si esto lo podemos captar a nivel ecológico, con textos naturalistas, no con palabritas aisladas, no con oraciones aisladas, sino con textos que no se van a ganar un Pulitzer, quédate tranquilo, pero que por lo menos cumplen con las mínimas coordenadas de tener coherencia, cohesión, relaciones semánticas que se van desarrollando en el tiempo, etc. Entonces hay un interés teórico acá de fondo, ¿no? Lo otro es, la parte aplicada tiene que ver con esto. Si encontramos en esas tareas algo que nos permita discriminar entre cuadros. Cuando uno piensa en las evaluaciones canónicas de dominios de cognición social, teoría de la mente, empatía cognitiva o dimensiones afectivas de la empatía, cuando uno piensa en reconocimiento de emociones faciales y demás, va a encontrar que esos dominios se ven afectados en variante conductual de la demencia frontotemporal. Muy tempranamente, muy bien. Pero en general, cuando vos evaluás eso en Alzheimer, también se ve afectado. Y cuando haces una evaluación de reconocimiento de emociones o empatía en Parkinson, en general, también se ve afectado. Estas pruebas son sensibles, pero no son tan específicas. Lo que apuntamos es a que en ese andamiaje un poquito más complejo o de segundo orden de los conceptos lingüísticos, sí podríamos encontrar diferenciaciones que no solamente sean sensibles, sino que sean específicas. La evidencia que tenemos acá, incipiente, con limitaciones, etcétera, apunta en esa dirección, en que la comprensión de estos conceptos podría verse afectada de modo diferencial en este síndrome y no en otras enfermedades, ¿no? Entonces, uno de los aportes es ese. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con las posibilidades que te da el material lingüístico para construir, manipular y controlar variables, ¿sí? De hecho, esto que estamos viendo acá es una extensión de algo que comenzamos haciendo en Parkinson con textos de acción y de no acción. Y así uno puede empezar a imaginar distintos dominios semánticos en textos naturalistas que podrían ser como targets estratégicos para distintos perfiles de afección en distintos cuadros. Esas son las principales contribuciones, digamos. Muchas gracias, Adolfo, por la charla, porque no solo ha estado interesante, sino que siempre eres tan ameno hablando que es un gusto, la verdad, escucharte. Así que muchas gracias. Y mi pregunta es concreta porque yo ya quería preguntarte, este repositorio de discursos que ustedes tienen como base de datos, al final te escuché que como que no está disponible, sino en espera de este estudio que van a hacer comparativo con las grandes muestras que tienen ahí para hacerlo accesible a la investigación, ¿o ya es accesible? Gracias, Irma. Lo que tenemos es la herramienta, ¿sí? De hecho, la herramienta ya la tenemos acá, está todo listo para empezar a tomar datos acá en Canarias, mañana si quieren, ya tenemos todo. Repositorio no hay aún, o sea, una base, un set de datos que nosotros tengamos, que hayamos compartido y hecho libre, todavía no lo tenemos. Hay pocos sets de datos de habla natural en neurodegeneración libres en el mundo, son poquitos. Uno los encuentra principalmente en el llamado Dementia Bank, ¿sí? Si podés ir a Dementia Bank, hay distintos corpora que distintos grupos han puesto ahí. El más
extensivo es el llamado Corpus PIT, que tiene datos de unos 100 y pico de pacientes con Alzheimer y deterioro cognitivo leve y unos tantos controles. De hecho, se generó un dataset controlado con 54 pacientes y 54 controles para entrenamiento y 27 para testeo en lo que se llama el Corpus Address, que es un subset controladito de eso. Eso lo hicieron en Edimburgo, el grupo de Saturnino Luz y otros investigadores. Eso es lo único que hay así como abierto, masivo, para que cualquiera entre y agarre los datos y haga lo que quiera. Esos datos son malísimos. Las condiciones de adquisición son paupérrimas, al punto tal de que en las grabaciones el volumen es muy variable, los dispositivos son muy variables, hay alarmas que se escuchan en las grabaciones, hay gente que habla de fondo, con lo cual la extracción de algunos features es imposible. Acabamos de mandar hace 3 días un trabajo a Interspeech, unas conferencias de análisis de habla, un trabajo que te muestra lo siguiente. Si vos tomás solamente el silencio de las grabaciones, los fragmentos de silencio de las grabaciones, podés clasificar entre Alzheimer y controles, con más del 65% de éxito. Solo el silencio, lo cual te muestra que hay un confound, ¿no?, de los dispositivos de adquisición muy fuerte. Entonces, eso es lo que hay en términos de repositorio hoy por hoy. Nosotros no hemos compartido todavía datos. Hay uno de Parkinson que es el PCGITA, del grupo de Rafael Orozco, ese también está disponible. Y ese está lindo y está muy, muy, muy bien tomado, con micrófonos omnidireccionales, con cancelación de ruido, en cabinas insonorizadas. Hay unos 50 y tantos pacientes y 50 y tantos controles de Colombia. Ese está disponible, ahí puedes jugar con lo que quieras. Los datos, decís, las matrices de datos, en los papers que nosotros publicamos sí compartimos los sets de datos de esos papers en particular, lo hacemos. Generalmente lo hacemos en el Open Science Framework, en OSF, absolutamente. El tema es que algunos sets de datos, sobre todo los acústicos, hay que ser muy cuidadoso y esos no los podemos compartir alegremente. ¿Por qué? Porque la voz es biométricamente identificable. Entonces uno no puede compartir los audios crudos porque estás vulnerando la privacidad y el anonimato de los pacientes. Lo que se ha hecho ahí en algunos proyectos, como el Parkinson's Voice Initiative, es que lo que se comparte no son los datos crudos, sino matrices de features extraídas, de los cuales se eliminan los features que son los que mejor te permiten identificar los sujetos, como los componentes espectrales y septrales, que son los que te permiten después agarrar y reconocer la voz de A, B o C. Una última cosa, tenemos una base de datos muy grande que estamos terminando de sistematizar, que la obtuvimos en el Centro de Gerociencia de Chile. Son unos 300 participantes, cada uno con 10 tareas de audio. Ya tenemos todo transcripto, curado, y nuestra idea, y esto por ahora es una idea, lo tengo que hablar de hecho con la directora de la clínica, es una de esas tareas, liberarla, hacerla libre y hacer lo que se llama un challenge, ¿sí? Que es en estas conferencias, por ejemplo, de análisis del habla, liberarla para que múltiples investigadores vayan y ataquen esa base de datos, a ver si encuentran cosas convergentes o no. Todavía no está, pero tenemos ganas de hacer eso, y a lo mejor sea una forma de abordar el punto que mencionabas. Mira, bueno, primero de todo, me ha encantado la charla, muy buena, muy clara. Bueno, la idea yo creo que te lo he comentado, pero lo repito. El habla está muy bien, yo no trabajo en habla, pero la utilizo todos los días. Pero yo creo que esto se podría enriquecer muchísimo. Es decir, si además del habla, porque saben que todos los procesos conductuales son muy sensibles, o sea, en principio cualquier cosa se puede detectar con lo que quiera, pero hombre, hay otros métodos que también son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Si además del habla, pues se tiene en cuenta la expresión facial, se tiene en cuenta pues la mirada, es decir, con eye tracker o con lo que sea, la análisis de marcha, pues lo que uno tiene al principio, lo que uno puede pensar quizás es que se puede tener en casa un sistema de diagnóstico que funciona todos los días y que se puede utilizar de una manera totalmente... ¿no? Porque, fíjate, te levantas por la mañana, pues te miras al espejo, también te puedes tener un iPad, una cámara,
De forma que se hace un diagnóstico, digamos, seriado en el tiempo cada día. Es increíble, ¿no? O sea, solamente hacen falta expertos en cada campo que aporten sus conocimientos, ¿no? Y no es ciencia ficción. Y no es ciencia Estamos ficción. más cerca de lo que, primero, o sea, wearables, o sea, tecnologías que hagan mediciones, o sea, ya las tenemos. No sé si Sí, tú sí. lo haces, pero no. Sí. Smartwatches y cosas así que te captan mediciones de pulso, de ritmo cardíaco, etc. Hay formas de estimar múltiples cosas con esas tecnologías. Hay estudios en los que se estima, por ejemplo, patrones de sueño en función de los patrones de uso y desuso del celular, por ejemplo. Cuestiones cardíacas. Hoy por hoy con cámaras, las cámaras que tenemos en las laptops, uno puede hacer reconstrucción de emociones faciales con bastante éxito. Se están buscando biomarcadores de estos cuadros en la retina, en la dilatación de la pupila. En la marcha, sí, de hecho en Chile vamos a empezar a trabajar con un dispositivo que es GateRide, que es una son unas alfombras en las cuales vos le pedís al paciente que camine y medís la presión que se hace, la alteración de la presión, etc. Medidas cinemáticas y demás. Eso está fantástico. Y el Machine Learning es como la gran licuadora que te permite después meter todo eso en conjunto. A mí me parece fascinante. Mi sesgo es lingüístico porque iba a decir de lo que más sé, es de lo que menos ignoro, y la cosa que me interesa, digamos, ¿no? Pero no hay ninguna razón por la cual uno pueda tener abordajes escaladamente multidimensionales. El tema es encontrar los dispositivos para adquirir esos datos. Y en la medida en que los tengamos, lo hacemos. El habla lo que tiene es este atractivo de que no sé si todos tienen un smartwatch, ¿no? En el mundo, en la casa, la gente, los pacientes. No sé, muy pocos, nadie debe tener una alfombra para hacer detección de presión en la marcha, pero todos tenemos celulares. Y eso es todo lo que necesitas para hacer una grabación de voz, digamos, ¿no? Pero respecto de combinar esto con otras métricas, yo soy todo oídos y vamos para adelante, José Luis. Ahí lo que nos detiene es ni siquiera la imaginación, es el dinero, la infraestructura, acaso. Pero me parece súper potente. Encima. Así que hacia allí vamos. A mí me entusiasma la idea de que empecemos ahora a tomar datos de habla con lo que tenemos y que en la medida que podamos vayamos incorporando cosas. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por siempre tus charlas son muy, muy motivadoras y abren muchas puertas, ¿no? Y cierran muchas otras también, ¿no? Porque das muchas soluciones y tienes muchos datos bien construidos, ¿no? Me he quedado con una cosa, porque yo he trabajado mucho en cosas de morfología también, ¿no? Y me acuerdo de un artículo de varios artículos, de una serie de artículos de Ullman y Pinker, donde precisamente hacen esa relación entre memoria procedimental y sustancia negra, ganglios basales, etcétera, ¿no? Y entonces esa verificación que haces tú de manera tan... parece tan sencillo, ¿no? Pero que con esa muestra de textos consigas discriminar precisamente entre la patología parkinsoniana y el Alzheimer, por ejemplo, me parece súper espectacular, ¿no? Y claro, eso es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, creo que vas a tener mucho éxito con esa iniciativa y creo que como tienes tanto empuje, pues nos vas a llevar a todos contigo de la mano y a donde sí. Y luego otra cosa es que yo no sé si Kaplan y Douglas tenían ya en mente que cuando introducían la lámina esta del niño que estaba recogiéndolo, tenían ya en la cabeza que esto podía ser tan importante como las otras escalas que tienen en el test, ¿no? Que son nombradas, una pila, y luego ponen una lámina para describir, ¿no? Para que el paciente cogiera la muestra de habla, que es muy importante, ¿no? Y eso es lo que aparece ahí también. Y muchas gracias, ¿no? No, Alberto, gracias. Sí, qué bueno que pongas en valor también algunas aristas teóricas de esto, ¿no? El modelo al que aludía Alberto es el llamado modelo declarativo procedural, ¿no? Que básicamente propone como una distinción de labor entre los sistemas de memoria procedurales y procesamientos morfosintácticos y el sistema de memoria declarativa y procesos léxicos semánticos, ¿no?
Y la evidencia ahí es exigua, pero básicamente se propone que la morfología composicional dependería principalmente de memoria procedural, ¿no? Pero la evidencia es muy poca para el modelo, ¿sí? Altman publicó un Nature Reviews Neuroscience en 2001 con eso. Y después hubo algunos artículos, pero no hay un corpus de evidencia muy fuerte. Hay una arista acá, ¿no? Que es, si bien nosotros no tenemos confirmación imagenológica de la alteración de los ganglios basales, uno presume por el mero diagnóstico de Parkinson que algo está pasando ahí, digamos, ¿no? Y encontramos esto. Ahora, las medidas que tenemos a su vez son un poco inespecíficas, lo voy a reconocer, porque lo que tenemos es que hay patrones en la distribución de distintos morfemas que son distintos, pero ni siquiera podemos hablar de déficit. Yo fui muy cuidadoso en no hablar ni de déficit ni dificultad, porque no es que estás viendo errores morfológicos, no es lo que captamos con esto. Lo que vemos es que la distribución de ciertos patrones es distinta entre los grupos. Y ahí tenemos, esa distribución implica morfología derivativa, flexiva, etc. Entonces, sí, pero estos datos todavía no tienen la especificidad o granularidad que reclamaría el testeo de un modelo como el de Altman, ¿no? Y sobre lo otro, yo estoy encantado, vamos para adelante, tenemos un montón de cosas para hacer acá. Y lo lindo es que ya las venimos haciendo, lo que tenemos que hacer es potenciarlas nada más, no hay que arrancar de cero, ¿no? En morfología flexiva que en derivativa, ¿no? Si tiene que ver más con lo procedural que con lo declarativo, ¿no? Porque la flexiva tiene que ver más con las reglas y la derivativa más con lo semántico, con la generación de nuevas palabras, etcétera, ¿no? Nosotros tratamos de ver eso hace tiempo en una pequeña investigación que hicimos diferenciando entre anómicos y asintácticos, afásicos de Broca, ¿no? Y veíamos un poco esa diferencia entre la incapacidad de los de Broca para aplicar reglas de segmentación en morfología y la dificultad de los anómicos evidente para encontrar las palabras, ¿no? Pero en este caso no para segmentar, sino para, en este caso, eran capaces de recuperar más fácilmente palabras irregulares que los Broca, ¿no? Bueno, hacíamos ahí verbos regulares, verbos irregulares, pero es muy interesante. Eso está buenísimo y hay otra cosa que es que ese modelo predice que en realidad la morfología composicional, guiada por reglas, se asociaría con los sistemas de memoria procedural, pero que la morfología irregular, ¿sí? Las palabras irregulares de morfología irregular se aprenderían casi como lexemas. Esa es una predicción del modelo declarativo procedural y serían más dependientes de sistemas del lóbulo temporal mesial, declarativos, etc. Lo que sería lindo es empezar a ver, por ejemplo, la distribución de palabras, digamos, que tengan accidentes regulares e irregulares, y una predicción sería que uno debería ver mayor afección de palabras con morfología irregular, ¿sí? En patologías como Alzheimer, por ejemplo. O sea, la contracara de esto, pero todavía no lo hemos testeado. Juntemos datos, así exorcizamos esta idea. Creo que estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. O si hay más preguntas, no sé. Muchísimas gracias, Adolfo. Yo he disfrutado muchísimo y creo que la audiencia ha sentido algo parecido a lo que yo sentí. Y vamos a seguir trabajando porque hay muchas cosas, muchas tareas comunes por delante y se trata de ir haciéndolas y incorporar otras nuevas. Gracias por esta estupenda charla. Gracias, Manuel. Gracias a todos.